Buenas noches, bienvenidos y de antemano muchas gracias por acudir nuevamente a esta cita con la historia. Continuamos nuestras sextas jornadas para la recuperación de la memoria histórica con otros tres expertos que son Javier Martín Bastos, Laura Muñoz Encinar y Víctor Casco. Un aplauso, por favor. A los tres, muchísimas gracias por vuestra asistencia y participación en estas sextas jornadas. Hoy vamos a conocer, de la mano de estos expertos, cómo fue la represión en Extremadura, los procesos de sumación y la necesidad de recuperar los valores de un pueblo. Javier y Laura son los dos primeros ponentes y son miembros del proyecto para la recuperación de la memoria histórica. ¿Y quién mejor que el coordinador del proyecto para la memoria histórica, que Cayetano Ibarra haga la presentación? Así que, si es tan amable, Cayetano, aprovechará para presentar tanto a Laura como a Javier. Buenas noches otra vez. Brevemente, vamos a ver. Después de la jornada de ayer, yo creo que quedaron claras algunas cosas que hoy vamos a tener que abundar sobre ellas. El equipo de investigación del proyecto para la recuperación de la memoria histórica pues tiene aquí hoy a dos de sus miembros que han trabajado en dos de las líneas que ayer definíamos, una la investigación y la otra la exhumación de fosas. Javier Martín Bastos es historiador de la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Departamento de Historia, y ha presentado recientemente su tesis, sobre lo que hoy nos va a hablar, y que la defenderá, pues, brevemente, dentro de un par de semanas defenderá su tesis. Él ha investigado la represión en Extremadura y su impacto social, que es lo que nos va a hablar hoy, y ha hecho la investigación sobre las dos modalidades de represión que ya hemos definido alguna vez. El sistema de paseos, que sabéis que era coger a las personas de sus casas y llevárselos fuera, una desaparición, y después pues, se sabía que a lo mejor estaban en los tapias del cementerio muertos. Esos son lo que se ha denominado los paseos. Y luego, acabada la guerra civil, que acaba la guerra civil, pero no llega la paz, por lo menos se sigue persiguiendo al contrario, y los consejos de guerra van a dar lugar a un montón de nuevas ejecuciones por esa vía, entre comillas, legal, ¿no? Bueno, pues eso es el tema de investigación de Javier Martín Bastos, que nos lo va a explicar hoy, nos va a explicar las cifras, la significación, y sobre todo pues va a hacer una serie de distinciones de lo que podemos encontrar en esa investigación, el número de casos, edades, en fin, todo ese tipo de cosas. Laura Muñoz Encinar es licenciada en Historia y además es arqueóloga y antropóloga física. Es miembro también del equipo de investigación del proyecto para la recuperación de la memoria histórica. Es la persona encargada de dirigir la exhumación de fosas que hemos llevado a cabo, las que ayer explicábamos, y va a centrar su intervención explicando cómo se hace ese asunto y cómo se hace, sobre todo desde un punto de vista técnico y también humano, porque lo que no podemos olvidar es que estamos hablando sobre de personas desaparecidas y estamos tocando la fibra sensible de personas que han tenido una herida abierta durante mucho tiempo. Yo creo que el día de hoy va a, de alguna manera, poner la rúbrica de lo que hablamos ayer, y espero que las dudas que tengáis se han planteado después. No se me puede olvidar, eso ya lo presentarán después la concejala, felicitar y darle la bienvenida a Víctor Casco, que nos acompaña en este mes.
Hola, buenas noches. Bien, pues gracias al Ayuntamiento por habernos invitado. Es la segunda vez ya que vengo aquí. La otra vez creo recordar que estuve hablando sobre la oposición de posguerra al franquismo, sobre la guerrilla. Bueno, también un tema en el que trate el tema de la represión, pero esta vez vengo a hablarles del impacto de la represión franquista en nuestra comunidad. En primer lugar, pues aclarar que la guerra civil y el franquismo trajo otro tipo de represión que no se quedó solo en la represión física, otro tipo de represión, la represión económica, la represión psicológica de la que fue objeto buena parte de la sociedad extremeña. No es objeto de estudio en mi investigación, pero bueno, hay que tener también claro esa idea, que cientos y miles de extremeños pues sufrieron una represión tanto psicológica como económica muy importante, que se alargó hasta la transición. Pero sin duda pues el aspecto más dramático de la violencia franquista fue la represión física contra las personas, y que en concreto en nuestra comunidad, como tendremos ocasión de ver, pues fue importante, fue determinante, y la convierten en una de las provincias más castigadas de toda España. En primer lugar, bueno, voy a hablar sobre algunas cuestiones generales para contextualizar el aspecto represivo en Extremadura. A continuación me centraré en cada uno de las tipologías represivas. Haré una breve mención a las fuentes, porque las considero que son importantes, y considero que ustedes tengan el conocimiento de esas fuentes de las que hemos bebido para poder documentar todo este tipo de casos. Y por último, pues una serie de conclusiones y una serie de datos generales sobre toda la población que fue represaliada. En primer lugar, cuando hablamos de represión, hay que contextualizar esta represión dentro de unas operaciones militares, dentro de un contexto de guerra civil, de la que, al igual que toda España, pues fue objeto de Extremadura. En buena parte, la tipología y las acciones represivas que se llevaron a cabo en Extremadura pues vinieron determinados por el avance y por el desarrollo de las operaciones de guerra en nuestra comunidad, y a pequeña escala, pues digamos que determinó lo que se dio en el resto de España. Es decir, que desde julio del 36 España quedó dividida en dos zonas claramente diferenciadas, y Extremadura pues sufrió un desarrollo diferente en estos aspectos. En primer lugar, hay que tener claro que la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz tuvieron un desarrollo totalmente desigual. En la provincia de Cáceres, desde los primeros momentos, el golpe de Estado triunfó, las autoridades militares y gubernamentales dieron por consumado el golpe y se adhirieron al movimiento. En la provincia de Badajoz, tanto los militares como buena parte de la Guardia Civil no secundó el alzamiento, se mantuvo fiel a la República, y esto determinó que los acontecimientos sucedieran de forma diferente. En la provincia de Cáceres, desde el 18 de julio, 19 prácticamente, en que fue tomada la capital y ciudades importantes como Plasencia, como Coria, prácticamente quedó en poder franquista en su totalidad, quitando algunos núcleos muy específicos como pueden ser Guadalupe en los primeros momentos y la localidad de Alía, que como pueden ver en este mapa, que representa las operaciones militares desde el golpe de Estado hasta julio de 1938, pues fue la única localidad que permaneció en poder republicano. El resto de la provincia de Cáceres quedó bajo poder franquista. Dentro de estas primeras operaciones militares hay que considerar un hecho fundamental, que fue el avance de todas las tropas sublevadas desde el sur de la provincia, desde Sevilla fundamentalmente el 4 de agosto,
por toda la Ruta de la Plata hasta por todo el sur de Extremadura. Bueno, hay que decir que, como veremos o como tendremos ocasión de ver, que esos primeros meses, entre agosto, septiembre, octubre de 1936, digamos que concentran la mayor parte de la represión en nuestra comunidad, sobre todo en la provincia de Badajoz. Aprovechando ese estado de violencia, pues el ejército franquista aprovechó, tanto el ejército como autoridades municipales y otro tipo de personas conservadores, caciques de pueblo, etcétera, falangistas, aprovecharon ese estado de violencia, pues para saldar, no para saldar viejas deudas, sino para aniquilar una ideología que representaba la Segunda República. Este mapa representa eso, representa lo que sucedió en Extremadura desde julio del 36 hasta julio del 38, en el que prácticamente se estableció una línea de frente que abarcaba o que delimitaba determinadas comarcas de la provincia de Badajoz, como fueron la Campiña, como fueron la Siberia, Vegas Altas y La Serena. Badajoz, o los principales enclaves de Badajoz, también fueron siendo ocupados en agosto-septiembre de 1936. El caso de Badajoz, Mérida es conocido, o el caso aquí, por ejemplo, de Santa Marta, toda esta zona, a finales de agosto del 36, el día 20 de agosto del 36. En el verano de 1938, pues prácticamente todo Badajoz había sido ocupado, solo quedaba un pequeño reducto, lo que se conoció como la Bolsa de la Serena, en que se encuadraba pues esa zona, como he dicho antes, muy delimitada en el este de la provincia. En este último momento, pues allí se situó el gobierno republicano, primero en Castuera y con posterioridad en Cabeza del Buey, a medida que iba avanzando el ejército franquista, y digamos que este pequeño reducto fue el que se mantuvo hasta el final de la guerra. Fruto de ello, como veremos, determinará también que algunas tipologías represivas, como los consejos de guerra, pues se den mucho más en esta zona, es decir, no tengan tanta cabida los paseos o fusilamientos irregulares como ejecuciones militares. También en esta zona se darán mucho pues algunos casos en primer lugar por la estructura, por la tipología física, por las montañas que existían en toda la zona de la Siberia y de la Serena, pues se darán muchos casos, como veremos, de muerte de guerrilleros y de ayudantes, colaboradores y familiares de la guerrilla. Simplemente les he traído estos mapas para contextualizar un poco lo que fue la guerra civil en Extremadura, para saber de qué estamos hablando. Hay que tener en cuenta eso, que la represión fue fruto de estas operaciones militares. Aunque, como he dicho, hay que tener, o esa es mi idea, es importante saber que este tipo de represión, o que muchos de estos fusilamientos fueron en realidad asesinatos, es decir, que se aprovechó el golpe de Estado y la violencia de la que se estaba llevando a cabo para aniquilar, digamos, esa ideología. Estos son los datos generales que en la actualidad, que no estimamos, sino que ya hemos podido documentar sobre las víctimas o los fallecidos de la guerra civil aquí en Extremadura. Como pueden ver, hay una diferencia muy clara entre las dos provincias, entre Cáceres y Badajoz, si tenemos en cuenta la represión franquista, de la misma forma también en la represión republicana, y igualmente en las operaciones militares. Como les digo, pues estas cifras hasta hace unos años eran aproximativas, y barajábamos las cifras de que en Badajoz íbamos a conseguir, o de que en Badajoz íbamos a poder documentar unas 12.000 víctimas a causa de la represión franquista. Seguimos pensando que van a ser esas 12.000, incluso bastantes más, cuando podamos acceder a determinados archivos
o cuando se haga un barrido de todos los municipios que aún quedan por investigar a fondo, pues podemos ver que esta cifra, o creemos que esta cifra va a aumentar. Estos son los datos generales y ahora me voy a centrar, como les he dicho, en la provincia de Badajoz, que ha sido objeto de estudio en mi investigación. La provincia de Cáceres fue investigada ya en los años 80, 90. Si quieren ahondar en cualquier aspecto tanto de las tipologías represivas como de las operaciones militares, bueno, cualquier libro del profesor Julián Chávez pues le servirá para ahondar en este tema. Yo me voy a centrar en lo que fue la represión franquista. Esta es la distribución tipológica de esas 11.200 víctimas según la forma de perpetrar esa muerte, ¿no? O de esos asesinatos. Como pueden ver, prácticamente el 70 al 80% de las muertes fueron a causa de los paseos, como ha dicho Cayetano antes, de esos fusilamientos irregulares. Luego me detendré un poquito en cada uno de ellos. A continuación, le seguirían, en cuanto al número de fallecidos, los muertos a consecuencia de los consejos de guerra. Casi 600 personas murieron en prisión, no solo en prisiones regionales, como veremos, o provinciales, sino incluso fuera de nuestra comunidad. Hay un número importante de desaparecidos. Muchas de las personas que aparecen como paseados en realidad son desaparecidos porque sus familiares no volvieron a tener ningún tipo de constancia suya y aparecen como tales en el registro civil, como desaparecidos. Hemos podido documentar 79 víctimas a causa de la oposición armada de posguerra, es decir, lo que comúnmente llamamos guerrilla o maqui. En estas cifras se encuadran tanto los guerrilleros propiamente dichos como los familiares, porque prácticamente la mitad de estas muertes no corresponden exclusivamente a personas que se fundaron las armas o que se echaron al monte para luchar, sino hemos podido comprobar cómo afectaron directamente a familiares y enlaces. Hay que tener en cuenta otras muertes de difícil determinación que hemos encuadrado en un cajón desastre, porque es muy difícil, muy complicado de determinar, como he dicho. Dentro de la provincia hay que considerar más de unas 300 personas que eran republicanos y que fueron fusilados aquí, bien por consejo de guerra, bien porque eran guerrilleros de provincias limítrofes, como Córdoba o como Sevilla o como Huelva, que fueron fusilados aquí en nuestra provincia. 153 pacenses murieron en los campos de concentración nazi, sobre todo en los años 40, 41, 42, es decir, muchas personas que se fueron al exilio o que tuvieron que salir exiliadas, pasaron primero por prisiones y por cárceles francesas y sobre todo a medida que se iba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de ellos acabaron sobre todo en el campo de Mauthausen, de Gusen, que era un anexo que estaba al lado de Mauthausen, y 153 pacenses pues no pudieron resistir las duras condiciones de vida. Y por último, pues hemos determinado 660 muertes que aún tenemos que verificar. Hemos conseguido sus nombres, pero el proceso de identificación y el proceso de determinación de esta muerte a veces es muy complicado. Y entonces, bueno, aunque hemos avanzado bastante en este sentido, aún nos quedaría pulir y determinar algunas de estas muertes que son de difícil determinación. En cuanto a la distribución y la evolución temporal de esta muerte, ahí tienen el esquema básico. En realidad, bueno, iría también de 1946 a 1950, pero bueno, en esa franja, en esos últimos años se dieron muy poca muerte, fueron algunos paseos esporádicos, algunas muertes en prisiones y sobre todo muerte de guerrillero. La última muerte de guerrillero, la última que tenemos registrada fue de Cuquino, era su nombre, su alias guerrillero, que murió en Toledo con otro compañero, y esa es la última muerte que hemos documentado en 1950. Como pueden ver, pues prácticamente la totalidad se concentra en 1936,
como he dicho antes, fruto de esos primeros paseos, fruto de ese avance franquista que tuvo lugar desde el sur de la provincia. Vemos que hay un número muy importante de desaparecidos, más que nada porque el número de desaparecidos o los procesos los procesos represivos asociados a las desapariciones tienen que ver sobre todo con paseos. Ya que, como he dicho antes, muchas de las personas fueron registradas no como fallecidos, sino como desaparecidos. 1937 marca un antes y un después dentro de esta tipología represiva, porque es cuando se empiezan a cumplir las primeras condenas a pena de muerte. Hasta 1936 todas las muertes que se producen fueron, digamos, irregulares. Las otras también fueron irregulares, porque como veremos luego, el sistema de juicio franquista en realidad era una farsa, porque no dejaba de ser procesos militares cuando en realidad se estaba juzgando a civiles. Pero como digo, 1937, en enero o febrero del 37, marca un antes y un después, porque se empiezan a cumplir las primeras condenas a pena de muerte. A partir de ese año, pues, empiezan a defender claramente muchos de los paseos. 1938 es otro año importante en el número de los paseos, sobre todo porque viene determinado por el cierre de esa bolsa de La Serena, como hemos comentado antes. Es decir, se ocupa uno de los últimos reductos que quedaba en Badajoz, que estaban todavía en poder republicano, entonces se produce una segunda oleada dentro de estos paseos. En 1939 también hay un avance muy importante, un repunte de estos paseos, porque tiene que ver con el final de la guerra. Se ocupan las últimas zonas que estaban en poder republicano en la Siberia, en la zona de Talarrubia, Siruela, y sobre todo porque muchísimos extremeños, muchísimos pacenses vuelven a sus lugares de origen y inmediatamente pues son fusilados. 1940 y 41, como pueden observar, pues concentra prácticamente el mayor volumen de fallecidos, tanto en penales, es decir, tanto fallecidos en prisiones como por ejecuciones a penas capitales. A partir de 1942-43, ya en general se producen muy pocas muertes. Algunas son considerables, sobre todo lo que tiene que ver con las penas capitales y con las prisiones, y empiezan a aparecer otras que hasta ese momento, pues bueno, habían tenido alguna importancia, como son las guerrillas. Es decir, como pueden observar, en 1940 hay algunos casos de guerrilla. Esta guerrilla tiene que ver con, digamos, con el primer momento de la guerrilla, que no fue guerrilla como tal, sino fue el movimiento de los huidos, de aquellos vecinos que se echaron al monte tras ser ocupados o tras terminar la guerra, no querían verse perjudicados y se echaron al monte. Pero será sobre todo a partir de 1943-1944, como veremos, cuando se organiza la guerrilla a nivel nacional y el impacto represivo empieza a ser mayor. Bueno, hasta ahora les he hecho un balance general de esta tipología represiva y cómo se distribuyen temporalmente. Tampoco me quiero alargar mucho porque nos podríamos tirar hablando de cada tipología represiva una tarde entera. Entonces simplemente quiero darle algunas pinceladas claves dentro de esas tipologías represivas, sin entrar en la temporalidad, sino lo que significó cada una de estas metodologías violentas y represivas contra la población. Los paseos, como ya he comentado, pues tienen que ver sobre todo con esos fusilamientos irregulares, en que sin ningún tipo de legalidad, es decir, totalmente al margen de la ley, pues cientos y miles de extremeños, al igual que sucedió en el resto de España, pues fueron sacados de sus casas y posteriormente fusilados. Dentro de estos paseos, por tanto, una de las ideas claves es lo aleatorio que significó este tipo de muertes, ¿no? Porque nos encontramos algunas localidades en donde apenas se registraron muertos, y otras pues en las que prácticamente esquilmaron a
la mayoría de la población adulta, sobre todo varones, de estos pueblos, ¿no? Por tanto, tiene que ver mucho con la gente que en esos momentos ocupó cargos de responsabilidad, jefes de falange, guardias civiles, militares, porque en algunas localidades donde ellos apaciguaron un poco al resto de los vecinos, pues se cometieron pocas muertes. Sobre los paseos, pues podríamos decir que, ya les digo que sería interminable hablar sobre esta tipología represiva, ¿no? Yo considero muy importante, como al final haré la valoración final, en las conclusiones, contra qué persona se llevó a cabo estos fusilamientos. Pues fueron fundamentalmente personas identificadas con la causa republicana, con la causa obrera. Por ponerle un ejemplo, antes he estado revisando algunos de los datos de aquí de Santa Marta. Cuando fue ocupado el 20 de agosto del 36, pues aquí, por ejemplo, fueron más de 130 personas de derecha fueron encarceladas. Pero se respetó la vida de todas y cada una de ellas. Pues bien, por paseos aquí en Santa Marta murieron más de 90 personas. Y para ponerle un ejemplo de a qué individuo afectó, pues dentro de cada municipio, al estallar la guerra, se crearon comités de defensa que aglutinaban a las fuerzas republicanas obreras más significativas de todos los municipios. Aquí en Santa Marta lo formaron 14 personas y 10 de ellos fueron pasados por las armas. Bueno, aquí el libro de Sueños Rotos, que ya conocerán la mayoría de ustedes, pues habla de todo este proceso con mucha más profundidad, ¿no? Pero es para ponerle un ejemplo de lo que sucedió, al igual que aquí en Santa Marta, pues en la mayoría de lugares pacenses, tanto miembros del comité como sindicalistas o como personas identificadas con el régimen. Pues bueno, también podíamos hablar de los lugares donde se llevaron a cabo estos fusilamientos, de sobra conocido por muchos, como puentes, tapias de cementerio. Es decir, que la tipología represiva de los paseos tiene que ver mucho con el lugar en el que se llama, ¿no? No hay digamos que no hay una metodología igual en cada uno de los municipios. Lo que todos tienen en común es el terror de lo que fueron objeto. La segunda tipología, que hemos visto al principio brevemente, damos la cifra de 1.143 personas, pues están asociadas a las ejecuciones por cumplimiento de pena capital. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cuál era la dinámica de los consejos de guerra? Hoy no está otra compañera nuestra, Candela Chávez, que también está haciendo su tesis doctoral precisamente sobre los consejos de guerra en la provincia de Badajoz. Yo, por ser muy breve y por reducir a lo mínimo la explicación, como he dicho antes, a lo mejor no es la palabra más adecuada, pero lo podríamos considerar como una farsa, estos consejos de guerra, porque en realidad se procesaba a mucha gente en muy poco tiempo. También, por ejemplo, las personas que actuaban como abogados, entre comillas, defensores, eran también militares, y entonces prácticamente no podían hacer alegaciones. Conocían los casos de las personas a las que iban a defender, pues prácticamente horas antes o en el mismo momento en el que se llevaba a cabo pues esos juicios, ¿no? Entonces, bueno, estas condenas a pena capital pues fueron muy importantes en la provincia, y como he dicho, pues también se llevaron por delante a un gran número de pacenses. Fallecidos en prisión. Los fallecidos en prisión, hay que tener en cuenta que prácticamente desde la entrada de las tropas en cada uno de los municipios, muchas o las personas más significadas fueron hechos prisioneras.
Muchas de ellas, con el paso del tiempo, o el paso de los días, de los meses, consiguieron salir, y en ocasiones no, en ocasiones fueron recluidas. Muchas de ellas pues sufrieron el proceso de los paseos, es decir, fueron sacados determinadas noches, y otros tantos pues empezaron un viaje, un turismo carcelario que se alargó durante años incluso. El primer paso dentro de este proceso, de este movimiento de reclusión, pues eran los depósitos municipales que existían en cada pueblo, en cada localidad pacense. De aquí, de estos depósitos municipales, eran trasladados a las prisiones de partido, de las que dependieran cada uno de los municipios, y de aquí, de las prisiones de partido, pues pasaban a las prisiones provinciales, en este caso a la prisión provincial de Badajoz. En todo este proceso, pues muchos de ellos ni siquiera sabían por lo que habían sido condenados, estaban en prisión preventiva, y prácticamente pues algunos de ellos se tiraron 3-4 años hasta que fueron juzgados. Después a lo mejor fueron puestos en libertad, pero sus 3 años de prisión no se los quitó nadie. Hay que decir también que muchos pacenses, como he dicho, este turismo carcelario salió de nuestra frontera y fueron a parar a penales andaluces, como el puerto de Santa María en Cádiz, en el que fallecieron muchos pacenses, en el País Vasco y Formentera. Luego en el resumen general que les mostraré, pues verán cómo se distribuyeron estas muertes. Los desaparecidos, antes he introducido brevemente, que tienen que ver prácticamente se asocian a la tipología represiva de los paseos. Un decreto de noviembre de 1936, en plena guerra, digamos que dio la oportunidad de que muchos de estos desaparecidos fueran inscritos como tales en el registro civil. Hay todo ahora un debate abierto, y si están pendientes de las noticias, incluso bueno, algunas de las normativas que desde Europa se están haciendo, todo lo relacionado con los desaparecidos, ¿no? Creo que mi compañera luego Laura, no sé si hablará algo de los desaparecidos o no, pero bueno, que está un poco, digamos, todo este tema está un poco en el limbo, porque muchas de estas personas no son, en realidad, no se consideran como tales, no son ni desaparecidos, ni muertos, ni ejecutados, están un poco en tierra de nadie. Entonces, bueno, en el estudio general que hemos hecho, pues más de estas 100 personas que hemos registrado como desaparecidos porque vienen como tal inscritas en el registro civil. Pero sin duda son muchísimos más los pacenses que desaparecieron. Creo que por último, sí, la guerrilla, pues la posición armada guerrilla, en la posición armada franquismo, perdón, también se cobró, tuvo sus víctimas, casi 80 personas que murieron por esta causa. Los primeros guerrilleros, los primeros huidos tienen que ver, como he dicho antes, con la entrada de las tropas en los diferentes pueblos, que hicieron que muchos de ellos pues se echaran al monte ya desde algunos de la ocupación y sobre todo desde el final de la guerra en 1939. Desde 1939 hasta 1944, pues las diferentes partidas de guerrilleros o de grupos de personas armadas organizadas tuvieron una actividad muy reducida, porque prácticamente se dedicaron a sobrevivir, a comer de lo que podían, a dar pequeños golpes estratégicos en casas, en caserones de personas adictas al régimen o que se sabían que eran de derecha, pero tuvo una actividad muy reducida. Será sobre todo a partir de 1944, después de la intentona de la toma del Valle de Arán, que tuvo lugar desde el sur de Francia en la península, ¿no? Coincidiendo ya con los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, pues el movimiento guerrillero
sobre todo impulsado por el Partido Comunista, que fue el que lo organizó, pues determinó diferentes agrupaciones que se distribuyeron geográficamente por toda la península, y en Extremadura concretamente se formaron o afectaron a tres: la primera, la segunda y la tercera. La primera sí era como tal de Cáceres, pero Badajoz no tuvo una agrupación guerrillera en sí, sino que fue afectada por la segunda y la tercera, en el que también se agrupaba a determinadas zonas de Andalucía. Pues bien, la oposición y la violencia y la represión contra estos guerrilleros a partir de 1944 fue también tremenda, porque a las partidas de guardias civiles o la lucha que los militares llevaron a cabo, se empezó a llevar otra táctica para luchar contra los guerrilleros, que vino determinada por la creación de la contrapartida, de los somatenes, es decir, de guardias civiles infiltrados dentro de la propia guerrilla, que intentaban seguir o intentaban conseguir los pasos que esta guerrilla estaba llevando. Junto a eso, pues se llevaron a cabo también otras tácticas sucias, como fue pues intentar sobornar a muchos campesinos, intentar comprar a muchos guerrilleros para que delataran a sus compañeros. Entonces, a partir de 1944, tanto la represión como el propio movimiento guerrillero cobró mucha fuerza en Extremadura, y tenemos constancia y documentos de muchos pueblos en los que, bueno, se llevaron a cabo muchos golpes de fuerza, muchos robos. Se intentaron volar comunicaciones como eran la vía del tren. Por ejemplo, en Llera, en Valencia de las Torres, pues hubo una incursión también guerrillera a finales de los años 40. Pusieron una bandera republicana y repartieron entre el vecindario pues hostavillas para intentar convencer a la población de que debían seguir en la lucha armada. Pues bien, en resumidas cuentas, esas son las tipologías represivas. Antes hemos mostrado las cifras, y esas son las tipologías represivas que fueron asociadas, ¿no?, que están asociadas a esas cifras. Ahora ya voy a ir muy rápido, simplemente para que tengan algunas nociones. Todas estas cifras, todos estos procesos represivos, la metodología represiva que se lleva a cabo, pues para llevarlas a cabo han sido necesarios consultar una serie de fuentes que son muy importantes. En primer lugar, el registro civil, como diré luego, es la base fundamental para cualquier estudio que se quiera acercar a esta tipología represiva, porque es donde se inscriben todas las defunciones, aunque en realidad tenemos constancia de que muchas de ellas no se llevaron a cabo. Archivos municipales. Los archivos municipales, pues es importante o serían interesantes consultar tanto las actas municipales, los que se llevan a cabo o en los que se muestran todas las personas que formaban parte de la política local, actas de quintas, reemplazo, es decir, población jóvenes que se tenían que ir a la mili, pues bueno, aparecían algunas anotaciones, correspondencia en el que se informaba de algunos fallecidos, etcétera. Luego están los archivos militares, archivos de la prisión provincial, donde salen los expedientes carcelarios de cada uno de ellos. El Centro Documental de la Memoria Histórica, el centro de la represión republicana por excelencia. Las fuentes hemerográficas son muy interesantes en ocasiones, tanto para determinar algunos actos de la vida social que no se podrían documentar de otra forma, que no aparecen en ningún archivo, y por otro lado pues de algunas excavaciones, de algunas exhumaciones de fosas, pues que en los años 70 o en los años 80 pues ya empezaron a tener o a ser noticias en muchos de estos periódicos. Y por último, pues la historia oral determinante. En la provincia de Cáceres, por ejemplo, el profesor Julián Chávez pues pudo determinar que el 50% de las muertes que se llevaron a cabo no fueron inscritas. Es decir, que el resto de las defunciones que él pudo documentar
las pudo hacer gracias a testimonios orales. Y por último, pues una base de datos que dentro del proyecto de memoria histórica hemos ido conformando a lo largo de estos años, en el que hemos ido vertiendo toda esta información, y una web que ha dado forma a todo este trabajo. Bueno, simplemente algún detallito de cada uno de estas fuentes, muy rápido. Como he dicho, el registro civil es la fuente básica fundamental, pero hay que tener claro una cosa. Al igual que muchas muertes, en el caso de la represión republicana, prácticamente la totalidad fueron inscritas, en el caso de la represión franquista no sucede lo mismo. El registro civil, cualquiera de ustedes que se pueda acercar o que quiera investigar este tema, pues verá que está lleno de omisiones, de eufemismos, que cuanto menos pues dificulta mucho investigar este tipo de asuntos. La historia oral, como he dicho antes, pues es fundamental porque sin ella no podríamos conocer, en primer lugar, muchas de estas muertes. En la provincia de Badajoz hemos determinado más de 600 muertes que no fueron inscritas. Pero no significa que hayamos hecho solo 600 entrevistas o que no hayan dado el testimonio oral 600 personas, sino que muchas de las historias de los represaliados han podido ser completadas por la historia oral. En un acta de defunción de un registro civil, como mostrábamos antes, en muchas ocasiones en la causa de muerte se especificaba simplemente choque por la fuerza pública, muerte violenta, hemorragia aguda, etc. Gracias al testimonio de sus familiares, pues podemos reconstruir la historia de estas personas. Entonces, en este sentido debemos hacer una reflexión. ¿Por qué va a tener más valor histórico o va a tener más verdad un frío documento en el que se pone simplemente un eufemismo que el relato de un hijo sobre lo ocurrido? Entonces, bueno, en la actualidad y durante los años atrás ha habido una confrontación metodológica, histórica, diferenciando la historia y la memoria, pero en el caso que nos ocupa, para cualquiera que se quiera acercar a estudiar la represión franquista, la memoria es fundamental. Bueno, esto es un fragmento de una historia oral. Al igual que esta historia, pues se repitió en una localidad cacereña en septiembre de 1936, pues esta historia ocurrió en prácticamente todas las localidades, no solo cacereñas, sino pacenses, ¿no? Pero bueno, como luego creo que hay un debate, si queda alguna cosa más abierta, pues ahondaremos en determinadas cosas más. Y ya brevemente, pasaré simplemente algunas cifras generales sobre la represión en la provincia de Badajoz. Ahí tienen la distribución comarcal, en que se muestra el número de víctimas, la población y el impacto por cada 1000 habitantes. Hubo determinadas comarcas que sufrieron un impacto mayor, pero lo que es determinante es que fuera la comarca que fuera, en la situación geográfica que tuviera, fuera ocupada antes o después, algunas sufrieran más la represión por paseo o las otras por consejo de guerra o por prisión, pero lo que es determinante es que cada comarca pagó su cuota de sangre. Estos son pues las localidades pacenses que registraron más número de muertos. En estas localidades, claro, se concentran no solo en algunos lugares, no solo personas residentes en esas localidades, sino procedentes de otras, como pueden ver en el caso de Badajoz, de Mérida, Almendralejo, en primer lugar por los paseos que se llevaron a cabo, en el caso de Mérida y Almendralejo fundamentalmente por las prisiones, por la gente que murió en prisión. Y hubo determinadas localidades, como en el caso de Fuente de Cantos, que aquí Cayetano nos podría hablar largo y tendido, incluso pueblos más pequeños, Fuente del Maestre en Badajoz, García en la provincia de Cáceres, en donde si comparamos el número de población y las personas que murieron,
pues a pesar de que el impacto no fuera tan grande como en otras localidades más grandes, pero afectó a un número importantísimo de la población. Aquí brevemente se muestran, o es el resumen de los pacenses que murieron en otras comunidades autónomas. La mayoría de ellos, como pueden observar, fueron a causa de los traslados a prisiones en otros lugares, ¿no? Fundamentalmente en las Islas Baleares y en el País Vasco. Junto a ellos, pues bueno, determinados casos de paseo que tienen que ver con la localización de algunos de nuestros municipios que están limítrofes con Huelva, con Sevilla, o en este caso también con la actividad guerrillera en la zona de Toledo, Córdoba, etc. Estos son los grupos de edad, no sé si se verá bien, pero bueno, como pueden observar, pues prácticamente afectó a toda la población adulta de entre 25 y 39 años. 35, 40, 44 años. Hay una diferencia clara entre hombres y mujeres, pues prácticamente el 92% serían hombres, solo un 8% mujeres. Hay que tener claro también que creemos que cuando se lleva a cabo un estudio más en profundidad de cada municipio, de la represión de cada municipio, el número de mujeres podría aumentar, ya que muchísimas de ellas no fueron inscritas. Y bueno, se muestra el estado civil de estas personas. Como ven, la mayoría, pues padres de familia y casados. Y nada, para terminar, pues simplemente recogiendo las ideas generales de esta charla. He ido un poco rápido, pero bueno, creo que algunas pinceladas sí les he podido ofrecer. Lo primero es que las cifras que aquí damos de 11.200 pacenses fallecidos es un resultado, o son unas cifras aproximativas, todavía incompleto, no está cerrado. Quedarían, en primer lugar, ahondar y llevar a cabo un trabajo de historia oral en cada uno de los municipios, porque hemos podido comprobar cómo, llevando a cabo un trabajo exhaustivo en cada municipio, gracias a la lista que nos han proporcionado muchos vecinos y a los testimonios orales, las cifras crecen. En primer lugar, un trabajo de campo en historia oral, y en segundo lugar, que se lleve a cabo o que podamos tener acceso a determinados archivos que en la actualidad están cerrados. Hablo de la Guardia Civil, por ejemplo, o hablo de algunos archivos privados como el de Yagüe o General Franco, que están en buen poder de su familia, todavía cerrados al público. Muchísimos de estos archivos también fueron destruidos en la década de los 80, pero bueno, creemos que en cuanto tengamos acceso a esto, pues la cifra puede aumentar. La segunda conclusión es que Badajoz, como le he dicho, fue después de Sevilla, fue la provincia con más fallecidos a causa de la represión franquista. Después de Badajoz estaría también otra provincia andaluza como sería Huelva. Aún así creemos que, directamente relacionado con la otra idea, cuando sigamos investigando, la cifra de Badajoz va a crecer significativamente. Ninguna comarca extremeña, o sea, ninguna comarca pacense estuvo exenta de esta violencia. Como hemos dicho, cada comarca, cada pueblo, ya fuera más o menos, cumplió su cuota de sangre. Directamente relacionado con esta violencia está el golpe de Estado, la guerra civil y la pacificación. Al igual que el siguiente punto, este golpe de Estado, esta guerra civil y esta pacificación está directamente relacionado con un plan premeditado para llevar a cabo la eliminación del contrario, del adversario. Y se utilizó la excusa de la guerra civil y de las operaciones militares para llevar a cabo una
tremenda masacre, ya que, como hemos dicho, la mayoría fueron asesinatos completamente al margen de la ley. Es decir, esta violencia, estos asesinatos contra la población no respondieron como muchos autores historiadores o pseudohistoriadores defienden, con un ajuste de cuentas, reducir esta idea, esta teoría al ajuste de cuentas. Creemos que es un pensamiento pobre. Sería la excusa perfecta para quitar responsabilidad a los máximos responsables, como fueron altos cargos militares de la Guardia Civil y responsables de Falange y responsables municipales, con cargos políticos municipales. Es importante también decir que esta violencia franquista no respondió a una provocación o a una violencia llevada a cabo por la violencia republicana. Es cierto que en muchas localidades extremeñas, no en muchas, en algunas, se llevó a cabo una violencia contra las personas de derecha, sobre todo concentrada en la zona de la Campiña Sur, de Vegas Altas y de La Serena, es decir, en aquellas en las que más tiempo permaneció el poder republicano. Pero sin embargo, en muchísimas otras localidades, como en el caso de Santa Marta, en donde hemos podido comprobar pues que no se llevó a cabo ninguna, o que hasta el momento yo tenga constancia, no se llevó a cabo ninguna acción violenta que determinara la muerte de alguna persona de derecha, y murieron más de 100 personas. Pues igual que sucedió en Santa Marta, en muchísimas poblaciones pacenses. Y por último, pues es importante tener en cuenta la memoria. Ahora que estamos hablando de memoria histórica, de no perdernos en ese debate a veces infructuoso entre lo que es la memoria, lo que es la historia, lo que es la verdad y lo que no es la verdad. A veces es cierto que no todo lo que se recuerda fue tal y como sucedió, pero no es menos cierto que si reducimos la historia a lo que los documentos nos puedan mostrar, y sobre todo en un caso como es el de la represión franquista, pues estaríamos obviando una parte muy importante de lo que en realidad sucedió, y una parte muy importante de la historia que durante años el franquismo pues se encargó de que fuera silenciada. Y nada más, le dejo con mi compañera Laura.